capítulo 14, esta noche vamos a venir aquí a la palabra del Señor. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros versículos y nos vamos a centrar en ellos. Pero quiero que le dé una miradita al capítulo 14. Acuérdese que con este capítulo, el capítulo 14, hermano, le pone final a la cuarta sección, ¿verdad? La cuarta sección que comenzamos en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Este es el final de la sección 4. ¿Y con qué termina cada sección, hermanos? ¿Con qué termina cada sección que hemos puesto el Apocalipsis? Comienza con la primera venida del Señor y termina con la segunda venida, ¿verdad? Entonces el capítulo 14, si ustedes ven, la Reina Valera lo parte en 3 partes, que es la Biblia que casi todos tenemos quizás, pero creo que la NBI también, la Biblia de las Américas. Pero la primera sección, ¿cómo lo titula? Del versículo 1 al 5. El cántico de los 144,000. Luego dice, del versículo 6 en adelante hasta el 13, la Reina Valera le titula el mensaje de los 3 ángeles. Y el versículo 14 al final del capítulo 14 le llama la tierra cegada. O sea, si ustedes ven, tiene que ver con el final, con la siega. De hecho, todo el capítulo prácticamente el punto central es la siega, la cosecha. Entonces, la primera parte de los primeros 5 versículos que vamos a ver esta noche tiene que ver con la siega de los justos, la siega de los creyentes, los primeros versículos del 1 al 5, la siega de los creyentes. Y los últimos versículos del 14 en adelante tiene que ver con la siega o la cosecha de los impíos, la cosecha de los impíos. Eso no lo vamos a ver hoy, pero si usted lo lee, se refiere a la cosecha de los impíos y al inicio del capítulo la cosecha de los justos. Y en medio de esas 2 secciones, el mensaje de los 3 ángeles que se le llama, entonces es una referencia general, ¿verdad?, de lo que pasa en la era del Evangelio. Pero vamos a ver los primeros 5 versículos. Vamos a leerlos. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Que es, ¿dónde está el monte de Sión? Es Jerusalén, el monte de Sión. Y con él, dice, con el Cordero estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, nuestro tema esta noche es precisamente ese, hermano, los 144,000, ¿verdad? Los 144,000. Hace
algunas semanas atrás vimos de dónde salía ese número, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 144,000, dijimos que era 12 por 12. 12 por 12, ¿cuánto es, hermano? 144,000, ¿verdad? Y hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 1000, ¿verdad? 1000 es 10 al cubo. Esa es parte de la numerología, ¿verdad? No hemos entrado tanto en eso, pero 1000 es un periodo completo de tiempo. Es un periodo completo. Y 12 nos representa Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, ¿verdad? 12 por 12 por 1000. Entonces, ese número dijimos semanas atrás que representa, algunos dicen, ¿verdad? Que por ejemplo los testigos de Jehová dicen que 144,000 son los que van a ser salvos y todos ellos son testigos de Jehová, ¿verdad? Esa es la doctrina de ellos, ¿verdad? Que son 144,000. Y si usted quiere ser parte de esos 144,000, tiene que ir a la asamblea de los testigos de Jehová y cumplir algunas cosas que ellos dicen que se debe de cumplir para ser parte de esos 144,000. Eso dicen los testigos de Jehová. Otros enseñan que esos 144,000 son judíos de sangre, judíos especialmente que son resultado del avivamiento que hay al final de la era cristiana, dijéramos, y que salen de la gran tribulación. Entonces algunos dicen eso y se dicen otras cosas acerca de eso. Pero lo que hemos dicho, hermanos, ya antes, ¿verdad? Porque en el capítulo 7, si usted vamos a leer ahí al capítulo 7, el versículo 2 al 4, hay otra referencia ahí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Al final de los 7 sellos, aparece aquí en el capítulo 7, versículo 2, 3 y 4. Dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello, dice, en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice que se sellara a los siervos de nuestro Dios. Desde ahí, hermanos, decir que solo se refiere a judíos o a cierto tipo de gente, eso va en contra de la enseñanza, de la doctrina misionológica de la Biblia, de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque la misión de Dios es para alcanzar ¿a cuántos, hermanos? A todos, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Entonces, Dios no es un Dios sectario. Israel nunca entendió eso, ¿verdad? Ellos creyeron que solo ellos, pero ellos nunca entendieron que el Señor los había escogido para que ellos fueran los portadores de su palabra, de la luz del Señor a todas las naciones de la tierra. Nunca lo entendieron. Pero entonces dice que son sellados. Estos son los siervos de nuestro Dios, dice aquí el versículo 3 del capítulo 7. Entonces vimos, cuando hablamos del capítulo 7, vimos que esto, hermanos, en el 7º sello era el antesala a las trompetas, ¿verdad? Y vimos que las trompetas, hermanos, eran los juicios de Dios. Y precisamente aquí, cuando pasemos al capítulo 15, vamos a encontrar las copas, porque es una repetición, ¿verdad? Como hemos venido diciendo y repitiendo casi cada miércoles. Entonces, justamente aparecen aquí otra vez los 144,000 y en el capítulo 15 vamos a tener las copas de la ira de los juicios de Dios
y vamos a hacer una comparación entre las copas y las trompetas y vamos a ver que la primera copa corresponde a la primera trompeta de una manera casi exacta y así sucesivamente. Entonces, casi que aparece en el mismo orden, de la misma manera. Y algunas cosas que dijimos en ese momento es que la cosecha debe de completarse antes del día de la ira del Señor. Y volvemos a ver eso aquí. Y dijimos que el evangelio del reino debía de ser predicado a todas las naciones y que después de esto va a venir el fin, como dijo el Señor en Mateo 24. Y aquí vamos a ver en la parte central del capítulo 14 la gran comisión nuevamente. Vamos a ver el mandato de Dios a que se predique a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Entonces encontramos, dijéramos, esa similitud. Pero quisiera, hermanos, que viéramos 5 características que aparecen aquí de estos 144,000 que nos van a ayudar esta noche a poder identificar mejor con la misma palabra quiénes son estos 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000 siervos de nuestro Dios? Entonces, número 1, en el versículo 1, ¿qué característica nos da el versículo 1 de estos 144,000, hermanos? En el capítulo 14, versículo 1, ¿qué característica encontramos ahí de estos? Tenían el nombre de Él. ¿De qué manera tenían el nombre de Él? En la frente. Ajá. Ajá. O sea, estos tienen ese sello, ¿verdad? Como leímos en el capítulo 7, versículo 2, 3 y 4. Tienen el nombre de Él en la frente. ¿Y cómo les llegó ese nombre de Él en la frente? Ya el versículo 3 del capítulo 7 nos explicó que el nombre de Él lo tienen grabado en la frente porque Dios fueron sellados con el nombre de nuestro Dios. Entonces veamos un poquito qué dice la Escritura acerca de ese sello. Y para eso quiero invitarles, dejen una ceñita, vamos a regresar ahí. Y vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Todos los siervos de Dios, todos aquellos que son de Dios, hermanos, tienen ese sello. Entonces esos 144,000 representan a todos los siervos de Dios, a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia del Señor, pudiéramos decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento. 12 por 12 por 1000, hemos dicho. Entonces representa a todos los creyentes, a todo el pueblo de Dios, todos los que son de Dios. Mire, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 19. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El sello que tiene el fundamento de Dios, que es firme, dice, este sello tiene el fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces no nos centremos ahorita en la segunda parte, sino solo en la primera. Dice, ese sello consiste en que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Porque tienen ese sello, tienen grabado ese nombre de nuestro Dios en sus frentes, están sellados, están identificados, están marcados, son los siervos de Dios. En Efesios, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 30, cuando Pablo está hablando de llevar una vida que glorifique a Dios, ¿verdad? Entonces dice, no contristen al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Fuimos sellados, dice, por el Espíritu Santo. Entonces, quien pone ese sello en los creyentes, en los que son de Dios, en los que Él conoce y que es algo tan firme, dice, ese sello fue
fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y ya antes Pablo en la misma carta, en el capítulo 1, había explicado, había hablado de ese sello. Si usted lee, leemos capítulo 1, versículo 11 de Efesios 1:11. Dice, en Él, o sea, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Romanos capítulo 8 dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 30 y 31 creo que es. Entonces, dice, porque Él ya nos había conocido, conoce el Señor a los suyos. ¿Desde cuándo conoce el Señor a los suyos? Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Pero Él en el transcurso, en la ejecución de su plan y a través de la obra del Espíritu Santo, Él sella a los que son suyos y les pone ese sello en sus frentes a través del Espíritu Santo, dice, habiendo sido predestinados conforme del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin dice que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 14. Estos, dice que le cantan alabanza al Señor. Nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En Él, dice, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, y ese sello, esa promesa del Espíritu Santo, cuando creímos que fuimos bautizados, sellados con el Espíritu Santo, dice que es las arras de esa herencia para la cual habíamos sido predestinados. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues aquí estamos viendo la consumación de esto que estamos leyendo aquí. Apocalipsis 14 nos habla de la consumación, del cumplimiento de lo que dice Pablo aquí y de la obra que ya el Señor comenzó en nuestros corazones, hermano. Gloria a Dios. Aquí vemos la consumación, lo vemos a esta compañía que está con Jesús, los vemos glorificados, están ahí, están con Jesús. Dice hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, número uno, estos 144,000 son los sellados, o sea, son los que el Espíritu Santo selló, son los creyentes, pues los que creyeron en Cristo, en los que creyeron en Dios, los que creyeron. Y ahí, según el Hebreos 11, el primero que aparece en Hebreos 11, ¿quién es? Abel. Y ahí aparece Noé, y aparece Abraham, y aparece Sara, y aparece Daniel, y aparece Sansón, y aparecen David, y aparecen un montón. Entonces, que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio. Estos son los que creen, fueron sellados con el Espíritu. Son los creyentes, son los siervos de Dios. Los 144,000 son esos, todos los sellados. Entonces, número 2, estos 144,000 son, hermanos, vamos a ver ahí, ¿qué dice? Son los redimidos, versículo 2 y versículo 3 del capítulo 14. Dice, oí una voz del cielo como estruendo, muchas aguas, eran muchas personas, y la voz era como de arpistas, así como le cantamos esta noche al Señor, ¿verdad? ¿Se oían ustedes como arpistas esta noche, hermano? Hasta los más que somos un poquito destemplados, cuando le cantamos al Señor nos oímos como arpistas, ¿verdad?
Estos son los cantores del Señor. Son los que le cantan al Señor estos 144,000. Dice, ¿y qué canto cantan, hermano? El cántico nuevo. ¿Y cuál es el cántico nuevo? Es el cántico al Cordero. Amén, hermanos. El cántico nuevo es el cántico al Cordero. Es el canto que se le canta a Jesús. Y dice que lo hacen delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y ya tuvimos en el capítulo 4, en el capítulo 5, una descripción bastante amplia de esa alabanza, de esa adoración celestial. Entonces esto le cantan, dice. Pero una cosa curiosa al final del versículo 3 que dice es que nadie podía aprender el cántico. Y eso lo vemos aquí en los cultos, ¿verdad, hermano? Eso lo vemos en los cultos. Usted traiga un invitado, si quiere comprobarlo. El domingo traiga un invitado y lo sienta a la par suya. Y usted va a cantar, hermoso nombre, y hasta va a llorar y le va a cantar. Y a el que está a la par suya, no va a cantar. Porque no puede. No le puede cantar al Cordero, sino hasta cuándo. Hasta que crea, hasta que conozca al Señor, hasta que sea sellado. No va a poder, no puede una persona si no se ha convertido. Entonces, por eso hay casos bien sospechosos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? ¿Se han dado? ¿Ustedes son sospechosos o no son sospechosos? Se fijan, ustedes son, como dijo el niño, son bien observativos, dijo. ¿Verdad? Son bien observativos ya. Entonces, ustedes se fijan en lo sospechoso es que a veces hay personas en las iglesias que tienen años de estar y como que nunca aprendieron el cántico nuevo. Eso es sospechoso y es que, hermano, preocupante. ¿No les parece, hermano? Eso es sospechoso y es preocupante. Entonces, algunos lo que hacen para evadir un poco eso, disimularlo, mejor no llegan a la hora de los cantos. ¿Verdad? Porque así pasa un poco desapercibido. A la hora de los cantos andan regando las plantas, van al baño, barren la acera, van a ver a la hermana Almita ahí a la cafetería, van a ver a la hermana, ¿cómo se llama? A la librería, y así. Van a ver a la hermana Roxanita, van a ofrecer alguna ayuda a la hermana Chati. Bueno, así, ¿verdad? Se buscan. Porque si yo no me puedo el canto, hermano, pues sí, no, ¿para qué voy a estar ahí, verdad? Entonces es una buena prueba, es un buen termómetro ese, hermano. Amén, hermano. ¿O qué dicen ustedes, hermano? Yo miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo no me lo estoy inventando. Y les hago algunos ejemplos para que ustedes sean, como dijo el niño, observativos, ¿verdad? Más bien observadores, pues, pero... Entonces, el cántico nuevo, hermano, mire, leamos un par de salmos así. Bueno, en el capítulo 5, mientras va usted a los salmos, le voy a leer solo un versículo, el versículo 9 del capítulo 5 ahí de Apocalipsis. Dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es el cántico de los redimidos. El cántico nuevo es el cántico de los que han sido salvados, de los salvos del Cordero, de los que han sido perdonados de sus pecados, de los que han sido lavados por la sangre del Cordero
Y ellos les brota de su corazón un cántico que antes no tenían, que antes no habían conocido, pero que ahora les brota de su alma. Y le cantan y le gritan al Cordero, porque Él es digno, dicen, de recibir la gloria, la alabanza. Aleluya, hermano. ¿No se emocionan, hermano, ustedes? Tenemos que emocionarnos. Si se emocionaban cuando le cantaban, le llevaban serenata. ¿A cuántas le llevaron serenata antes allá en el mundial, hermano? ¿Cuántos llevamos serenata? A las 2 de la mañana, imagínense, haciendo vigilia para llevarle serenata a la cipota, ¿verdad? Entonces, y emocionado ahí. El Salmo 149 dice, versículo 1 dice, aleluya, dice. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Y qué es el cántico nuevo? Dice, su alabanza sea, ¿en dónde dice? En la congregación de los santos, porque solo ahí puede darse esa alabanza, ese cántico nuevo. El Salmo 40, versículo 3, que habla de que estuvo en el pozo de la desesperación y que el Señor lo levantó porque son los redimidos, lo sacó del hoyo de la desesperación, del fango, del lodo cenagoso, los levantó de ahí a los redimidos y los puso luego, dice versículo 3, en la roca, y el versículo 3 dice, puso luego en mi boca. ¿Quién puso ese cántico nuevo? El Cordero. Dios puso, por eso no lo pueden aprender, porque Él lo pone en el corazón de los que creen en Él. Ese cántico ni que vaya a la academia, ni que vaya, no lo aprende uno, solo si Él lo pone por el Espíritu Santo que nos sella. Se lo puso luego puso en mi boca cántico nuevo. ¿Y en qué consiste ese cántico nuevo? Alabanza a nuestro Dios. Dice. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No, si como no se van a extrañar y a maravillar que los que nos conocieron lo impío que éramos y que nos vean cantándole al Señor, hermano, y transformados por el Señor. Los que antes robaban, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuántos robamos antes? Los que éramos, dice, algunos se echaron con varones, dice. Otros eran afeminados. Otros fornicarios, avaros, y etcétera, etcétera, etcétera. Adúlteros. Pero eso era, dice, en otro tiempo. Pero imagínese cuando lo ven a usted cantándole al Señor y transformado, la gente se va a asustar. ¿Cómo pudo ser eso? Qué lindo, hermano. Entonces es una compañía, y estos 144,000 es una compañía de personas que han sido rescatados de la tierra. Es la congregación de los santos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Número 3, versículo 4. Vamos a dividir el versículo 4 en 3 partes. La parte 1 y la parte 2. Dice que estos son, dice el versículo 4, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Son, en otras palabras, discípulos de Jesús. Son los discípulos de Jesús. En el capítulo 17, versículo 14 de ahí de Apocalipsis dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, hablando de la bestia y de todo eso. Porque Él, dice, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, que son estos, son llamados, como ya vimos, son elegidos y fieles. Son discípulos fieles, siempre están por donde va el Cordero, van detrás de Él porque son sus discípulos, son sus seguidores, son los discípulos del Cordero y son santos, dice, no se contaminan con mujeres, o sea, no
viven en fornicación. Es una forma de ilustrar más que el aspecto carnal propiamente, una forma de ilustrar el aspecto espiritual, que son santos, que están consagrados para Dios. Eso quiere decir, son sus discípulos. El Señor es el motivo de su adoración, de su vida. No se han contaminado, son castos, dice la Biblia de las Américas. Entonces, ¿y quiénes son estos, hermanos? Según 2 Corintios 6, versículos 16 y 17. ¿No son los que hemos sido llamados a salir de esa corrupción que hay en el mundo? Y que hemos venido para adorar, para vivir solamente para nuestro Señor, para nuestro Salvador, para nuestro Rey, para nuestro amado Señor. Según de Corintios 6, 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque acuérdese que en la Biblia la fornicación se asocia con la idolatría, ¿verdad? Fornicación en términos espirituales se refiere a ser idólatra, a adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero. Entonces dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 dice, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y en el capítulo 17, este es un punto central en el capítulo 17, cuando se habla de la gran ramera, de la iglesia falsa, de la Babilonia. Entonces, estos que no se han contaminado con mujeres, o sea, son santos para Dios, están consagrados para Dios, no viven en idolatría, sino que su adoración, su cántico es el Señor únicamente. Amén, hermano. Entonces, son todos los sellados, son todos los redimidos, son todos los discípulos fieles y santos. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Y Jesús habló de ellos también, ¿verdad? Jesús habló y le dijo a sus discípulos, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y por eso estos están con Cristo, están con el Cordero, porque son los que le siguen. Y los que le siguen a Él, los que le sirven a Él, donde Él esté, ahí también ellos van a estar. Entonces son los discípulos fieles y santos. Número 4, el versículo 5. Vamos a dejar lo último del versículo 4 ahí para al final. Entonces, número 4, dice, versículo 5, estos son, dice, son aquellos que en sus bocas no fue hallada mentira. Hermano, todos, perdone que diga todos, pues tal vez usted sea la excepción, pero todos somos mentirosos, ¿verdad? Somos mentirosos, como dije la palabra, consuetudinarios. Así es, ¿verdad, hermano? La dije bien. Somos mentirosos, mentimos por hobby, ¿verdad, hermano? Mentimos por placer, ¿verdad? De que le hicimos. Mentimos sin necesidad. Omitir lo que tenemos que decir es mentir, hermano, también. Como yo les pongo de ejemplo siempre, especialmente a los niños y a los jóvenes, lo que pasa en mi casa, ¿verdad? En su casa quizás ha pasado lo mismo, ¿verdad? Está ahí la lata de leche o el bote de jugo o lo que sea, y de repente ya no hay jugo, hermano. Y fíjate, como tengo 3 tragaldabas, bueno, hermano.
hay que ir allá al Primar a comprar para que alcance el dinero, ¿verdad? Y grande, porque si no, no alcanzan las cajitas esas. Son buenos para... Y entonces, pero la cosa es que de repente se desapareció el jugo. Y entonces yo digo, miren, ¿y el jugo qué pasó? Les digo yo. Nadie sabe, fíjense. En su casa pasa eso, hermano. A saber, me dice. Saber quién se lo tomó. Saber quién fue, me dicen. Sí, hermano. Entonces, pues sí, si no fue mi esposa y no fui yo, uno de ellos tiene que haber sido, a no ser como, ya sé, Gasparín vino a visitarnos, le digo yo. Gasparín vino, el vecino quizás. Entonces, hermano, es algo con lo que tenemos que luchar, especialmente los latinos y especialmente quizás los salvadoreños, hermano. ¿Verdad? Nos entrenaron bien nuestros tatarabuelos que vinieron de España. Nos enseñaron bien Pero hermano, es algo con lo que tenemos que luchar todos, cada día, hermano. Yo le animo y le exhorto esta noche hablando de esto, porque esto dice que no hablan mentira, dice. No fue hallada mentira en sus bocas. O quizás por eso los que interpretan que son los judíos, vea que a los judíos no mienten, hermano, y nosotros sí, vea. Dice, no fue hallada mentira, pero dice, y quiero enfocarme más en esto, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Que son sin mancha porque su boca no habla mentira, hablan verdad. Como dice la Escritura, hablad cada uno a su hermano la verdad en amor, dice la carta a los Efesios. Hablad cada uno a su prójimo la verdad en amor. Hermanos, muchas veces, como dice el dicho, la verdad duele. Por eso hay que decirle en amor, pero hay que decir la verdad, aunque duela. Pero hay que decirla con amor, pero hay que decir la verdad. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, si fuimos salvos es para que seamos así como dice aquí. Él nos salvó para que nosotros seamos sin mancha, seamos santos delante de Él. Ese es su objetivo con usted y conmigo. Y Dios no va a descansar si usted es un hijo de Él. Si Él nos ha redimido, hermano, usted puede tener la seguridad de que Él no va a descansar hasta que usted al final sea sin mancha y sea santo delante de nuestro Dios. Él no va a descansar, hermano. No va a descansar el Señor. Aunque tenga que hacer a saber qué cosas con nosotros, pero Él no va a descansar. Él lo va a hacer. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Cuando Él venga, como estamos leyendo aquí, vamos a ser sin mancha delante de Él. Colosenses 1:22 dice que Cristo, dice, en su cuerpo de carne, hablando de la cruz, por medio de la muerte, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso Él murió por nosotros, para presentarnos un día, hermanos, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si puede ir rapidito a Efesios 5, Efesios capítulo 5. Esta es la iglesia que el Señor va a tener, hermano. Efesios 5, exactamente como dice aquí en Apocalipsis 14:5. Efesios 5, usted sabe, está hablando del matrimonio y Pablo dice, no, en realidad yo estoy hablando del misterio de Cristo y la iglesia. Entonces habla de cómo Cristo amó a la iglesia, cómo se entregó por ella, porque Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por el mundo, murió por la iglesia.
¿Y por qué murió por la iglesia? Dice versículo 27, a fin de, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Y cómo es la iglesia gloriosa? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué es este grupo de gente que está aquí, estos 144,000? La iglesia gloriosa. Son sin mancha delante de Él. Son santos y sin mancha. Sus labios es prueba de su pureza. Han sido transformados, han sido glorificados. Dios completó su obra en ellos. Esos son los 144,000. Son sin mancha. Pero lo último que quisiera que viéramos, hermano, en la última parte del versículo 4, es que dice que ellos son, hermanos, ¿qué son? Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿como qué dice, hermanos? Como Apocalipsis 14:4, ¿verdad? Como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces quiero terminar, concluir, porque esto creo que podemos verlo escatológicamente con muchos aspectos que tiene que ver con el regreso del Señor y cómo Él nos va a tomar para sí. Entonces, las primicias, estos son sus primicias, ¿verdad? El número 5. Número 5, vamos a verlo ahí en la pantalla. Ahí están, son las primicias de la tierra. Acuérdense que dije al inicio que estos son los que Dios ciega, son los justos, son los santos, son los redimidos, son las primicias. Y los que vamos a ver al final del capítulo son la ciega de los impíos, ¿verdad? Que es después de que los justos son cegados. Pero aquí está ya, es la ciega, son las primicias de Dios. Son las primicias de la tierra porque después la ciega se va a completar. Pero estas son las primicias, es lo primero, ¿verdad? Entonces, la ley de las primicias, hermano, en la ley de Moisés, básicamente consistía en que todo primer fruto de la tierra, todo animal, toda bestia del campo que abría matriz y todo primogénito de entre los hombres debía de ser ¿qué? Consagrado a Dios. Eran las primicias. Entonces las primicias es aquello que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él no acepta otro lugar en nuestras vidas sino solo Él. Primer lugar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si tú me pones en segundo lugar, acuérdense el mensaje a Éfeso, una iglesia tan linda, tan hermoso, lo que Dios había hecho ahí, pero es a la que el juicio que le presenta el Señor es más terrible, más radical. Quitaré tu candelero, le dice, porque tú me has puesto en segundo, en tercer lugar, no me tienes en primer lugar, yo no soy tu primer amor. Entonces, las primicias tienen que ver con eso. Entonces, si yo digo que soy el pueblo de Dios, que soy un cristiano, si usted dice que es un cristiano y no pone a Dios en primer lugar, amado hermano, usted está en un serio problema. En serio, hermano. Si usted dice que es cristiano y no pone al Señor en primer lugar, usted está en un gran problema con el Señor. Amén, hermano. Entonces, la ley de las primicias tenía que ver con eso. Era del Señor Jehová, debía de ser consagrado a Él. Por ejemplo, en Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. El concepto del diezmo tiene que ver con las primicias. Está asociado, es el mismo principio del diezmo.
Son las primicias de lo que Dios nos da cada quincena, cada semana, cada día o cada mes, como sea que nosotros. Es el mismo concepto. Son primicias. Son cosas que son de Dios, que Él las reclama para sí, Él las reclama. No lo reclaman los pastores, aunque algunos pastores puedan o podamos hacer mal uso de eso, pero ese es el problema de cada pastor o de cada iglesia, de los que administran las cosas del Señor. Pero Él reclama eso porque son sus primicias, simplemente, ¿verdad, hermano? Entonces, Deuteronomio 18:4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás al Señor. O sea, todo, y usted puede encontrar un montón de pasajes en el libro de Pentateuco, que es el principio este que estamos diciendo. En Jeremías, en el capítulo 2, versículo 3, Jeremías dice esto, dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal le venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo Jeremías? Israel, hermanos, eran las primicias de Dios. Israel era en el plan misionero de Dios, en el plan redentor de Dios, Israel como nación eran las primicias. Pero ellos debían de ser las primicias, pero después de ellos debían de venir todas las naciones de la tierra. Pero ellos no entendieron eso, como dije al inicio. Entonces, cuando ellos caminaron de esa forma, que le daban las primicias al Señor, dice que cualquiera que los tocaba, se metía con Dios. Entonces a veces el jefe lo hostiga, le da y no sé qué, y lo hace triza a uno, y como que Dios no hace nada. Debemos de examinarnos. Quizás nosotros no estamos caminando bajo estos principios. Entonces el Señor ahí deja al jefe que lo haga picadillo a uno. Pero dice, cuando Israel, dice, era santo, eran las primicias de mis frutos, el que se metía con él, le iba mal. Entonces las primicias debían de ser apartados de todo el resto. Y esos son aquí los redimidos, son los que han sido apartados. Los salvos del Señor son los redimidos del Señor, son aquellos que han sido separados para Él, es su pueblo sin duda alguna, es su santa iglesia, estos 144,000. Es la primera siega, dice. La segunda siega aparece al final del capítulo. Es la siega de los justos, porque la Biblia nos enseña, hermanos, que habrá resurrección de justos e injustos, ¿verdad? Leamos un par de versículos de eso. Busquen Juan capítulo 5. Hermano, si me pone en la pantalla Hechos 24:15, si me puede poner Hechos 24:15 y busque Juan capítulo 5 y leamos ahí en la pantalla Hechos 24:15. Cuando Pablo está presentando su testimonio y su defensa ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, aquí estamos hablando de la resurrección de ¿quiénes, hermano? De los justos, en los primeros versículos. Son los justos, son los salvos, son los redimidos, es el pueblo de Dios, que ya fueron resucitados aquí, están con el Cordero y vienen con el Cordero. Entonces, pero al final encontramos la resurrección de los impíos, porque va a haber resurrección de los impíos. Vamos a hablar de eso la otra semana con la ayuda del Señor. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 28, Jesús enseñó lo mismo. Dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán
a resurrección de vida, entendiendo que hicieron lo bueno es que creyeron en el Señor. Eso es lo bueno. No es que pasaron a la ancianita de la calle, ¿verdad? Aunque hay que pasarla, hermano, ¿verdad? Dice, mas los que hicieron lo malo, no creyeron, rechazaron al Señor, ¿verdad? A resurrección de condenación. Entonces solo van a haber 2 resurrecciones, porque algunos enseñan en la escatología un montón de resurrecciones. Solo la Biblia enseña solo 2, la resurrección de justos y de injustos. Y aquí en el capítulo 14 encontramos las 2 resurrecciones. Ahorita estamos viendo la resurrección de los justos. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 31, dice, hablando un poco, terminemos hablando de la resurrección de los justos. Dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos son los que Él ha recogido, es la primera resurrección, es la primera siega, son las primicias del fruto de la tierra, son los que Él ha separado, son los consagrados para Él, el resto no es de Él, pero las primicias son de Él. Y estas son las primicias del Señor. Amén, hermano. Entonces terminemos leyendo primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ahí están con Jesús, a los que durmieron en Él. Así comienza el capítulo 14. Dice, después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con Él los 144,000. Son los que Él va a traer, los que durmieron en Él. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí está el Señor, está regresando, está parado en el monte de Sión. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque son las primicias, todos los de Cristo, ¿verdad? Y nosotros vamos incluidos los que no hayamos quedado, suponiendo que estamos vivos nosotros. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que vemos aquí. Y así estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que siempre vamos a estar en el aire con el Señor. No quiere decir eso. Que así vamos a estar siempre con el Señor en su compañía. Amén, hermano. Así, en su compañía, siempre vamos a estar con el Señor, porque dice el Salmo, Él nos pastoreará más allá de la muerte y nos guiará a aguas de reposo, a manantiales. Él va a estar siempre con nosotros. Nunca vamos a experimentar lo que muchas veces experimentamos aún como creyentes, como que Él no está con nosotros, ¿verdad? Que a veces sentimos eso, hermano. Decimos como el salmista en el Salmo 42. ¿Dónde está, Señor? La gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Como que no tenemos Dios. Así parece a veces. Pero ya cuando Él venga, cuando Él nos tome para Él, ya no vamos a volver a sentir eso jamás. Porque por toda la eternidad vamos a estar siempre con Él. Siempre vamos a estar con Él. Entonces dice, así estaremos siempre con Él. Pero le vamos a recibir, ¿en dónde, hermano? En las nubes. Y aquí están todos estos con el Señor viniendo en las nubes, como vamos a ampliar después en la siguiente sección. Entonces dice el versículo 18, por tanto dice,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, el Señor viene y cuando Él venga, vamos a estar. Él nos va a tomar para sí y vamos a estar con Él para siempre. No nos va a dejar. Jamás nos va a dejar. Entonces, dice Apocalipsis 13:8, dice que lo adoraron, hablando de las bestias, para eso lo vimos la semana pasada, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, estos no adoran a la bestia. Estos son los que se han guardado para Él. Es su pueblo, hermano. Los que Él ha redimido del pecado, los que Él ha redimido. Esos somos nosotros. Hemos sido resucitados ya. Aquí ya hemos resucitado. Y es la compañía de Cristo. Es la verdadera compañía de Cristo, ¿verdad? Porque algunos se llaman compañía de Cristo, pero esta es la verdadera compañía de Cristo. Los redimidos, los salvos, los que Él ha rescatado de las garras del enemigo, los que Él ha consagrado para sí, que son los suyos, son sus primicias, es lo que le pertenece a Él, es lo que Él reclama. Esos son los 144,000 que han sido sellados con el Espíritu Santo. Vamos a orar esta noche mientras vienen los músicos. Y si hay alguien, hermanos, si usted está aquí, usted no le ha entregado su vida a Cristo, esta noche dígale: Señor, sálvame. Yo quiero ser parte de esa compañía. Yo quiero ser parte, dígale, de esos 144,000. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco que merezco el castigo eterno, pero Señor, yo te pido perdón. Sálvame, Cristo. Sálvame, dígale: Señor, sálvame. Aquí está mi alma, mi vida, mi ser, mi cuerpo, todo, Señor. Sálvame, Señor. Séllame. Señor, creo en ti. Dígale: Señor, creo en ti, Señor. Séllame con tu Espíritu.